Yo soy Tere, soy parte de Fantasmas del Futuro, somos la agrupación que organizó este encuentro. Buenas, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Iván, me dicen Joro, también soy miembro de Fantasmas del Futuro. Presento a los integrantes y los panelistas de esta charla y ya los dejamos con ellos, que van a tener cosas más interesantes para decir. Tenemos a Facundo Nahuel Martín, que es investigador del CONICET e integrante de Fantasmas del Futuro. Ezequiel Gato, también investigador del CONICET e integrante de Tinta Limón Ediciones. Agostina Mileo, que es comunicadora científica, y a Emi Esposto, que es investigador del CONICET y también integrante de Fantasmas del Futuro. Bueno, así que bueno. A mí me toca hablar o armamos más o menos como esta idea de los 4 jinetes del apocalipsis capitalista, como 4 dimensiones de la crisis que vivimos hoy y que vive la humanidad, si queremos, con este diagnóstico vivimos un periodo de policrisis o de crisis multidimensional, o donde aparecen varias crisis solapadas. A mí me toca en principio el jinete apocalíptico de la crisis ecológica o de la crisis ambiental. Así que voy a tratar de traer algunas ideas al respecto. Me voy a poner un timer porque si no sé qué me paso con el tiempo. Pero mi intención hoy no es tanto mapear la crisis, narrar la crisis, es algo que podríamos hacer en otra ocasión, en otro momento. Es decir, ver cómo funcionan estas crisis solapadas y cómo interactúan. A lo mejor hoy me gusta más traer una discusión justamente sobre los futuros alternativos y qué presupuestos filosóficos, yo estoy formado en filosofía, al final es por ahí lo que tengo para aportar, me parece, o eso es lo que voy a intentar al menos, en el sentido de qué horizontes de valores y qué regímenes de lo imaginario, pero también de lo afectivo en relación con el futuro, aparecen cuando pensamos cómo solucionamos cosas como el calentamiento global o la crisis de las fronteras planetarias, ¿no? Esto de que varias de las fronteras que necesitamos más o menos mantener, respetar a nivel del sistema de la Tierra, para tener un espacio de operaciones seguro para la humanidad, fronteras como la extinción de especies o la aparición de nitrógeno y fósforo en el mar y en la tierra, o la presencia de nuevas entidades en todas partes como los plásticos o los isótopos radiactivos. Bueno, la pregunta es, ¿cómo sería un futuro alternativo que no implique mayor y mayor degradación ambiental permanentemente? Y sobre todo, ¿qué valoraciones, vamos a decirlo así, de la experiencia de la modernidad? Y cada vez que discutimos futuro, discutimos la relación con la tecnología y con el proceso de modernización y de la modernidad capitalista, que actualmente impera o prima. ¿Y qué imaginarios en relación con la modernidad levantamos cuando hablamos de futuros ecológicamente más sostenibles, digamos? Y ahí me parece que enseguida aparece un debate polar, que es muy parecido en algunas coordenadas elementales, al menos en, digamos, el norte global y el sur global, o en los centros capitalistas y en las periferias del capitalismo donde vivimos nosotros. Si miramos el debate del norte, aparece una discusión entre ecomodernistas y decrecentistas, ¿no? Uno empieza a mirar el debate ecológico, mirándolo desde la izquierda, claramente, donde yo me ubico. Aparecen quienes dicen, bueno, de esto salimos con una nueva ronda de modernización, sobre todo tecnológica, se necesita dar para resolver los problemas que trajo la modernización capitalista, una horneada de modernización a nuestra infraestructura técnica. Entonces, un salto adelante de la tecnología nos va a permitir salir de esta. Puede tener versiones más soft, digamos, instalar renovables, o versiones más hard, como hacer geoingeniería, ¿no? Oscurecer la atmósfera para que entre menos luz solar. Pero en ambos casos estamos pensando que el mismo proceso de modernización tecnológica va a resolver el problema ecológico. En cambio, los decrecentistas desconfían del tecnosolucionismo y dicen, no, hay que achicar la huella material y energética de la sociedad moderna. No podemos seguir en esta trayectoria de crecimiento permanente que es cada vez más deleteria para el ambiente. Más bien hay que pensar en economías más locales, más comunales, con menor disrupción ambiental, no con una nueva ronda de disrupción ambiental, y sobre todo reduciendo el intercambio de mercancías mundializado, moviendo containers por todos lados, y eso iría de la mano también de achicar los flujos financieros, y pensar economías a lo mejor más circulares, más orientadas a la subsistencia, más parecidas a las economías de las sociedades antiguas o precapitalistas, a veces de las economías comunales, y no tanto salir hacia adelante con una nueva ronda de modernización. Me parece que en Latinoamérica hay un debate muy parecido entre el neodesarrollismo y el antiextractivismo. Si miramos la discusión, los neodesarrollistas dicen los países de América Latina necesitan una nueva ronda de desarrollo, necesitan subir la productividad del trabajo para insertarse con más solvencia en el mercado mundial. Y en todo caso habrá que compatibilizar la estabilidad ambiental con las exigencias del desarrollo periférico o del desarrollo catch-up. Y en cambio quienes miran más desde las comunidades que resisten la extracción, sobre todo quienes están al lado de las fronteras de extracción, del avance de la frontera agrícola, de la megaminería, etc., dicen, no, más bien hay que dejar de perseguir estos modelos de desarrollo que eternizan nuestro lugar como proveedores de materias primas en el mercado mundial. No nos está trayendo nada muy agradable el desarrollo como viene. Y sobre todo hay que mirar a las comunidades que tienen justamente estas formas, además de
de menos basadas en la desposesión, ¿no? en donde se realiza más el trabajo colectivo, pero que además serían menos disruptivas ambientalmente. Muchas veces tienen formas de producción más de tipo de subsistencia, que permiten pensar una economía, como digo, más circular, que no esté todo el tiempo avanzando infinitamente sobre cada límite planetario que nos encontramos o cada límite ambiental que nos encontramos. Y lo que voy a tratar de plantear es que este debate entre básicamente quienes dicen salimos de esta con más modernidad, necesitamos un nuevo salto en la modernización tecnológica, y quienes dicen más bien hay que agarrar el freno de mano y parar el proceso de la modernidad, a mí no me parece un debate del todo bien planteado. Es un debate no dialéctico, digamos, de polos unilaterales que no terminan de armar alternativas potentes. Entonces lo que voy a tratar de hacer es reconstruir en 10 minutos argumentos a favor del modernismo y argumentos a favor del planteo más decrecentista, al que le voy a decir de cierta manera un planteo romántico, sin implicar nada despectivo, ¿no? Modernismo en sentido de quien celebra el modernismo estético, la idea de la disrupción, del cambio permanente y esa experiencia que vemos en el arte, pero también en la vida diaria de la modernidad, que es la idea de una sociedad donde todo se disuelve, donde todo se moviliza, como decían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, donde todos los óleos se desvanecen en el aire. Hay una valoración ahí de la modernidad como el tiempo donde todo es volátil, todo es fluido y todo es dinámico y el progreso es infinito. Y hay buenas razones, digamos, para valorar la modernidad en ese sentido. Y también hay buenas razones para mirar la modernidad desde una perspectiva romántica, que diga la modernidad es una pérdida, tiene un menoscabo, nos quitaron algo con estas formas de sociabilidad moderna, sea porque es ambientalmente disruptiva, sea porque daña formas comunales de vida que eran valiosas y que habría que cuidar o preservar. Entonces lo que voy a proponer es que entre el momento modernista y el momento romántico, digamos, de la crítica ecológica o ecológica social o socioambiental, es necesario pensar alguna forma de dialéctica. Voy a seguir acá a Marx, lo traje nada más a modo de fetiche, a los cuadernos Grundrisse, unos cuadernos que escribió en los años 50 del siglo XIX, cuando empezaba a preparar el Capital. En los cuadernos Grundrisse aparece un fragmento que es bastante famoso, bastante citado, que es el fragmento de las máquinas, la Biblia de la izquierda aceleracionista, la Biblia de la izquierda tecnoutópica, de la izquierda que se entusiasma con las potencias creadas por la tecnología capitalista. Más o menos lo que dice Marx en el fragmento de las máquinas es que en el marco del capitalismo hay una especie de tendencia secular, una tendencia a largo plazo que se verifica tal vez no todos los años, pero en los siglos sí, a la incorporación en la producción de tecnología ahorradora de trabajo. Es una especie de cosa que hace el capital siempre que empieza a penetrar en las formas materiales de producción, ¿no? Cuando el capital va reorganizando la producción, va destruyendo la antigua producción artesanal, heredada de las formas precapitalistas, y va reestructurando la producción material bajo su lógica, va tendiendo a introducir tecnología automatizada o automatizadora de los procesos de trabajo. Entonces, el músculo humano o el nervio humano dejan de ser el factor productivo principal, y el factor productivo principal parece que pasan a ser la ciencia y la técnica plasmadas en máquinas, ¿no? El general intellect, el intelecto social general, constituido a nivel del mercado mundial, empieza a ser como el principal factor productivo. Eso tiene una serie de consecuencias que en parte son deleterias para la autonomía de la clase trabajadora en los talleres, porque implica en general el proceso de automatización una gran desposesión del control que tienen los trabajadores y las trabajadoras del proceso productivo. Pensemos el control que tiene un artesano a la hora de hacer una mesa y el control que tiene un obrero en una cadena de montaje. El primero tiene muchísimo más poder sobre el proceso de producción que el segundo. Y en general hay un impulso a la automatización que tiene que ver con la lucha de clases de las clases dominantes, es decir, con desposeer las habilidades, el skill técnico, las capacidades técnicas de los trabajadores en los talleres. También tiene que ver con las presiones de la competencia. Si yo introduzco tecnología ahorradora de trabajo, me como a mis rivales en la competencia en general, ¿no? Entonces, el proceso de incremento de la productividad, que al final es lo que trae el ciclo largo, el proceso secular, como digo, del capital, que le podemos decir el proceso de subsunción real, que es el movimiento a través del cual el capital cala en la producción material, tiene efectos muy contradictorios. Por un lado, porque aparece como digo, el maquinismo moderno como un agente, casi una instanciación concreta de la lógica del capital. Marx dice en los Grundrisse, si el capital es un sujeto automático, un sujeto que tiende a reproducir su lógica, que es la lógica dinero, mercancía, dinero, la lógica de invertir para llevarse una ganancia, la tiende a reproducir como lógica ciega en el conjunto de la sociedad, pareciera que en el maquinismo encontramos esa lógica realizada en las cosas, ¿no? En la fábrica moderna, el sistema automático de maquinaria moderno, es el capital hecho cosa. Sin embargo, lo que ve interesante Marx es que en esta introducción de tecnología ahorradora de trabajo, que es constante en el capitalismo, esta introducción de tecnología automatizada, aparece también la posibilidad del postcapitalismo. Y me parece que Marx es más postcapitalista que anticapitalista, acá en el fragmento de las máquinas, porque está pensando una sociedad alternativa como aquella que pueda recoger el fruto maduro de los cambios tecnológicos del capital para refuncionalizarlos en función de otro proyecto societal.
un proyecto social basado en la autonomía de la clase trabajadora, no en la lógica de la ganancia, un proyecto de sociedad que no tenga la lógica de donde todo el tiempo estamos haciendo ampliar la masa dineraria de la sociedad porque reinvertimos productivamente en la producción lo que ganamos, sino más bien una lógica de, como decía Marx, una comunidad de productores libres y asociados, eso es lo que está pensando Marx como salida del capitalismo, pero que ciertamente utiliza, se apropia, se lleva para sí algo de esta tecnología creada, digamos, en forma alienada por el capital. Por eso el futuro que se propone Marx es claramente un futuro maquínico y tecnológico. ¿No? Marx no apura de la modernidad, en ningún caso, sino que, incluso como se ve en el manifiesto, por momentos hasta ve con entusiasmo el carácter revolucionario de los cambios tecnológicos de la burguesía. Y más bien piensa que la clase trabajadora tiene que heredar a esa fuerza revolucionaria de la tecnología moderna. Y hay un argumento elemental acá para ser modernista, y sobre todo modernista tecnológico, y es que es muy poco deseable vivir en una sociedad sin tecnología alrededor de trabajo. ¿Sí? Las tecnologías automatizadas desarrolladas por el capitalismo en los últimos 200 años nos permiten pensar una sociedad de conquista de la escasez. ¿Sí? Una sociedad donde podamos trabajar relativamente poco y vivir relativamente bien. Obviamente no va a haber una conquista absoluta de la escasez, siempre va a haber que hacer algún grado de trabajo, pero donde trabajemos bastante poco y tengamos bastante tiempo libre. Y en todo caso habría que preguntarle al capitalismo por qué no nos dan eso. ¿Por qué crece la productividad y seguimos teniendo, no podemos bajar la jornada laboral? Incluso al revés, por la precarización de la vida se trabaja cada vez más absurdamente para alimentar el sistema automático en lugar de ponerlo al servicio nuestro, ¿no? Y también habría algún argumento cualitativo a favor del el elemento afirmativo con la tecnología, que es que efectivamente esta experiencia modernista de alteración de las formas tradicionales de vida es una experiencia de la libertad. Hay una experiencia de la libertad moderna de volatilizar todo lo que éramos y descubrir las potencias nuevas de lo que podemos hacer con nuestros cuerpos y nuestras vidas, que tiene un momento tecnológico, ¿no? De modificar nuestras capacidades y necesidades. Digo, que quieras Coca-Cola dietética y no solo agua. Que tengas necesidades diversificadas creadas bajo el cambio técnico. Me parece que eso configura lo que yo llamaría, para pensar idearios de futuro, un modernismo razonable. Y diría que ese es el momento de verdad de toda izquierda tecnológicamente afirmativa, aceleracionista, como le queramos decir. No son deseables futuros completamente luditas, que destruyan las máquinas y nos hagan pensar en una vida solamente campesino-comunal, que implicaría por sobre todas las cosas una cantidad de trabajo humano directo agotadora. ¿No? Una buena razón ahí para darle su pulgar arriba a quienes dicen, y me gustaría un futuro con energía abundante. Por ejemplo, aunque no sabemos muy bien cómo sería un futuro con renovables, con energía abundante. Y ahora, 6 minutos, prometo, voy a tratar de construir el otro polo de la dialéctica que me parece que encontramos en estos cuadernos de Marx y que a mí me sirven hoy para pensar este problema de futuros ambientalmente sostenibles, pero además deseables. El gran problema con apropiarnos de la tecnología creada por el capital y de su maquinismo automatizado es que hoy no tenemos una matriz energética, una fuente de energía acorde para sostener nuestra matriz industrial funcionando permanentemente. Hoy el 75, casi 80% de la generación de energía primaria del mundo está basada en gas, petróleo y carbón. Entre esos tres hacen ese altísimo porcentaje. Desde la electricidad que utilizamos en la ciudad de Buenos Aires hasta los barcos o los aviones que transportan personas y mercancías, ni hablar de los sistemas de datos que ahora están de moda y que son gran parte del capitalismo financiero actual, todo eso cuesta un montón de energía. Y las energías renovables tienen en general tasas de retorno energético un poquito más bajas, es decir, el petróleo, el gas, el carbón requieren poca energía para extraerlos y dan mucha energía a cambio. Las renovables no tanto. Y además tienen otra virtud, al menos para la lógica capitalista, los combustibles fósiles. Esto lo abrió Andreas Malm, que es un historiador marxista ecológico muy interesante, que dice: los combustibles fósiles se pueden estoquear, son combustibles de stock. Eso quiere decir, los extraes, los almacenás y un día apretás un botón, los quemás y te dan una bocha de energía. Las fuentes de energía renovables son intermitentes. Dependemos de que sople viento, que haya luz solar. De hecho, en casi todos los lugares que tienen plata, como por ejemplo en Europa, donde están instalando renovables masivamente, suelen tener plantas de gas o algún tipo de otra planta fósil en el backup, lista para usar cuando no sople el viento o no haya luz solar. Y eso quiere decir que son bastante más costosas, digamos, al menos desde el punto de vista de la lógica 24/7, la producción andando del capitalismo, ¿no? La lógica permanente de crecimiento eterno. Bueno, es difícil solventar esa lógica con renovables. Por otra parte, la mayoría de las energías renovables funcionan mejor a nivel local, es decir, no son tan aptas para meterlas en redes y andarlas circulando por todos lados, o hacer, por ejemplo, redes eléctricas tan masivas y sobre todo infraestructuras de almacenamiento de energía. Bueno,
es muy costoso en materiales. O sea, el nivel de extractivismo que tendríamos que hacer de minería para tener el sistema industrial moderno con solar y eólica es brutal. Y ni hablar de que el extractivismo es con diésel, por lo tanto también tendríamos que emitir para construir nuestras redes de renovables. Vamos a decirlo más brevemente. ¿Se puede tener una civilización moderna y con energía, con tecnología avanzada y con energía abundante, con fuentes renovables? Probablemente sí, pero probablemente no esta civilización moderna. Esta civilización, como funciona, es probablemente incompatible con dejar de emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Y eso significa que si vamos a discutir la agenda de la descarbonización, que pareciera ser una de las principales del problema ecológico, no es el único, la pérdida de biodiversidad, la extinción de especies, digamos, hay otros problemas, tal vez algunos más acuciantes, pero es uno de los principales, el calentamiento global, causado por la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, causado por el uso de combustibles fósiles. Bueno, tendríamos que imaginar otro arreglo societal, ¿sí? Tal vez poscapitalista y tal vez otra forma de capitalismo. El capitalismo existió antes de utilizar combustibles fósiles y por tanto sabemos empírica históricamente que podría existir después de usar combustibles fósiles, pero no como viene. Y probablemente sería un capitalismo menos globalizado o un régimen social menos globalizado, ¿sí? Un régimen social que implique, por el perfil energético que debería tener, muchísimo más actividad a nivel local, consumo a nivel local, menos circular mercancías por el mundo todo el tiempo, menos tener barcos llenos de containers todo el tiempo andando, y ni hablar centros de datos, sobre todo si hoy vamos a pensar en tecnologías automatizadas. Los centros de datos están consumiendo muchísima energía al día de hoy y la tendencia es que eso crezca porque cada vez hay más demanda por la IA, ¿no? Y eso nos da la necesidad de incorporar, en medio de esta defensa crítica, pero defensa al fin de la modernidad tecnológica, un momento romántico. Es decir, una valoración más clara, más positiva, de las formas comunales, de las formas campesinas, heredadas del pasado, que vienen del precapitalismo, que existen por doquier en América Latina, en las vidas populares, en las economías populares de nuestro continente, que tienen un par de características que también aparecen como interesantes para pensar futuros. Y a eso voy a llamar momento romántico. Ahí sigo a Miquel Louis, el gran marxista romántico de nuestra época, que dice que el romanticismo revolucionario no quiere volver al pasado al modo de los conservadores, digamos, sino que lo que plantea es dar un rodeo por el pasado para pensar las tareas del futuro. Que hay algo que aprender, sobre todo de las formas comunales y campesinas de la antigüedad, que nos permite pensar una sociedad diferente, con otras características de la actual, de la sociedad de crecimiento perpetuo, digamos, en la que vivimos hoy, o de la economía de la ganancia. Y eso también se ve en estos mismos cuadernos, me llama la atención, ahí en el 57 de Marx, en otro fragmento famoso, además del fragmento de las máquinas, que es el fragmento de las sociedades que preceden el capitalismo, que a veces hasta se publica con un prólogo de Hobsbawm aparte, en un librito. En donde Marx justamente empieza a mirar las sociedades comunales europeas antiguas, le interesa en esa época la marca germánica, después le va a interesar la comuna rural rusa, Marx se murió estudiando etnografía. Es muy curioso que el Marx viejo, cuanto más estudiaba el problema ecológico y más veía que el capitalismo estaba llevando a problemas como pérdida de fertilidad del suelo, contaminación en las ciudades del agua y el aire, cuanto más se preocupaba por las disrupciones ambientales y no solo por la cuestión económica estricta del capitalismo, más romántico se volvía y más le interesaban las formas comunales para pensar el futuro comunista. Justamente ahí la coincidencia de la palabra comunismo comuna no es casual, ¿no? ¿Y qué veía Marx en las comunas antiguas? Veía que eran formas de economía de producción de valores de uso, de riqueza material directa, no de mercancías para el intercambio, no de lógica de la ganancia, y que además algunas colapsaron. Hay ejemplos de colapsos ambientales hay en toda la historia humana, no solo el capitalismo el que trae disrupción ambiental, pero que había algunas formas comunales que tenían un montón de reglas de juego y de acuerdos societales entre las unidades productivas para evitar demandarle a la tierra más de lo que podían devolver. Eran lo que llamaríamos hoy economías de tipo circular, ¿no? Economía de tipo circular en términos de materiales es que devuelva más o menos todo lo que gasta, que es pay as you go, pero en términos en especie, ¿no? Un pay as you go en términos de gasto de materia y energía. No podés tener deuda ambiental, no podés sostener tu economía empeorando, por ejemplo, rompiendo los sumideros de carbono que tiene la biosfera, etc. Y a mí me parece que, y con esto cierro, en la tradición latinoamericana, especialmente en la marxista, le digo desde ahí porque es la mía, pero creo que se puede pensar ampliamente, hay un montón de pensamiento acerca de la necesidad de mantener una dialéctica de lo antiguo y lo moderno para pensar el futuro. Que el futuro no va a salir solamente de una línea del progreso imaginaria, fantasiosa, ideológica, futuro deseable al menos, pero tampoco de la fantasía reaccionaria de volver al pasado, sino más bien de la combinación de las dos temporalidades. Lo digo sencillamente desde Mariátegui, uno de mis preferidos del marxismo latinoamericano, a quien en principio podríamos pensar como un romántico, un tipo que decía que la AIU, la comuna preincaica, tenía que ser la base del socialismo en el Perú, decía eso hace un siglo más o menos, sus escritos, pero también era, como se viene trabajando últimamente en los estudios de Mariátegui,
un socialista cosmopolita, es decir, inequívocamente un moderno, que valoraba, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, no estaba todo el tiempo tratando de explicarle al proletariado peruano qué estaba ocurriendo en el mundo en esa época. Es una vocación de la modernidad, el pensar qué está pasando en el mundo y cómo yo me inserto en él. Y a mí me parece que esa complicación de las temporalidades, esa mezcla donde Mariátegui, digo, resulta inclasificable, donde es a la vez un romántico y un modernista, lo hace muy atractivo para pensar hoy problemas como el problema ecológico. Y esto quiere decir, al menos en Latinoamérica, me parece que ante la pregunta de ecomodernismo de crecimiento, la respuesta tiene que ser ambas, o una dialéctica de ambas, en sentido de economías comunales, economías del valor de uso, economías populares, de la riqueza material, que produzcan para la subsistencia, y al mismo tiempo rondas de desarrollo que inevitablemente tenemos que tener si queremos más o menos pararnos de manos en un mercado mundial que es cada vez más agresivo, más violento y más disruptivo. Última cosa y cierro. ¿Qué nos separa de ese modernismo romántico que yo veo en la tradición marxista latinoamericana hoy? Nos separa la crisis multidimensional del capitalismo. O sea, de acá a lo que sería deseable a fin de siglo, tener una modernidad alternativa a la del capital, una modernidad diferente de la del crecimiento eterno. Bueno, para llegar a esa modernidad tenemos que sobrevivir a este periodo donde se combinan varias crisis, la ecológica, la geopolítica, la económica y la crisis del lazo social, la disolución de la unidad en las sociedades. Me parece que entre un futuro deseable y el presente nos espera atravesar esa crisis, pero de vuelta, más que había hablar de la crisis, quería hablar de los imaginarios de futuro, los idearios de futuro que subyacen a la discusión sobre cómo salimos del problema ecológico, y tratar de pensar un poco con la guía de Marx que entre la idea de más modernidad o la idea de vuelta al pasado a lo mejor se necesita una dialéctica, ¿sí? Algo por ahí me gustaría traer hoy. Sobre esto, yo también me voy a tratar de focalizar en 2 o 3 imágenes o cuestiones alrededor del dinero que me parece que pueden ser interesantes para pensar alternativas o abrir un poco esa imaginación de futuro. Antes de hacer eso, quería marcar 2 cosas. La primera, pensaba en que es la primera vez que hablo acá en el Conti, si bien ya había venido varias veces, y pensaba que este es un lugar donde en algún momento también el régimen de las posibilidades era muy asfixiante y terrible. Mucha gente acá experimentó lo imposible, experimentó la desesperación. Y de alguna forma que nosotros estemos acá hablando de estas cosas ahora, creo que también da cuenta de una historia de luchas que en Argentina abre una y otra vez esas posibilidades. Y bueno, me parece que estar acá hablando de estos temas también nos tiene que poner en ese lugar de ¿cómo decirlo?, de apostar por esa apertura de las posibilidades en un momento muy, muy de mierda a nivel nacional, a nivel internacional. Pero bueno, creo que parte de la política y de estos temas a los que nos dedicamos es justamente ver cómo tratar de aportar a esa apertura. Y de nuevo, me parece que estar acá hablando de estos temas de alguna manera testimonia que hay escenarios catastróficos de los cuales de una forma u otra se van ensayando salidas y posibilidades. Eso era lo primero respecto a una cuestión general. La otra cuestión general es que esta charla se llama Jinete del Apocalipsis, y a mí me gusta pensar que apocalipsis en realidad se suele usar como un sinónimo de hecatombe o de aniquilamiento o de destrucción o de distopía, pero bueno, en realidad el concepto tiene más que ver con el final de unos tiempos que abren otros tiempos, ¿no? El final del Nuevo Testamento tiene que ver con eso, con el pasaje de un tiempo a otro, no con la clausura definitiva. Entonces, pensar esto de los jinetes del apocalipsis capitalista, me gusta pensarlo de nuevo como una escena, no tanto del apocalipsis que define la hecatombe del capitalismo, sino propiciar el apocalipsis. Dicho todo eso, a mí me interesaba traer hoy, yo también me voy a cronometrar para evitar el riesgo de pasarme, algunas cuestiones en relación al dinero. Y que creo que de distintas maneras entroncan muy bien con lo que estaba diciendo Facu recién, con estos grandes paradigmas o estas grandes matrices de diagnóstico y de imaginación, de futuro. Él planteaba el ecomodernismo y el decrecionismo como dos grandes paradigmas. A mí me parece que algo de lo que quiero compartir hoy también tiene que ver con esto, con volver a pensar
un aspecto de nuestra existencia que es muy omnipresente, que no ha hecho más que incrementar su diseminación en el cuerpo social, en las maneras del cálculo, en los afectos, en las sociabilidades, como es el dinero. Cuando hablaba el compañero al principio pensaba en esto de todas las cosas que tengo que hacer y las anticipaciones. Muchas veces esas anticipaciones tienen que ver también con los cálculos del dinero, en tanto posibilidades, en tanto deudas, etcétera, etcétera. Es un gran mecanismo de cronometrización, de sincronización de lo social y también de cuantificación de lo social. Y además estamos en el marco de una ofensiva anarcocapitalista que tiene unas determinadas interpretaciones y lecturas de la cuestión monetaria, que también me parece que a veces en nuestra imaginación y en nuestra búsqueda de alternativas, por ahí no abordamos el tema del dinero como un problema específico. El dinero siempre fue, voy a hacer una cosa así muy rápida, pero siempre fue materia de imaginación normativa, de posibilidades de uso. Se han imaginado sociedades con dinero en el futuro o sin dinero. Dos grandes matrices podrían ser esas, y en particular para el pensamiento de izquierda, una donde el dinero se acepta como un fenómeno que va a seguir existiendo y que hay que inscribirlo en otras reglas, en otras instituciones, o bien un fenómeno que va a ser abolido, ¿no? Entre el abolicionismo y la reimaginación del dinero, uno puede pensar que hay varias, se puede identificar o posicionar estrategias políticas. Y a partir creo yo, de la crisis del 2008, el dinero ha entrado en una especie de fase relativamente novedosa, muy vinculada a las tecnologías digitales, al mundo digital, y que uno podría condensar en dos grandes figuras, que son las criptomonedas por un lado, y por otro las tecnologías de las finanzas o las tecnologías financieras, que en particular desde 2017-18 hay un desarrollo muy intensivo de esas tecnologías, pero como todos lo hemos visto en los últimos años, en particular desde la pandemia en adelante, las tecnologías de las finanzas no hicieron más que acelerarse, diseminarse, y probablemente todos tengamos o una billetera virtual o algo que se le parezca, y si no la tenemos ya la vamos a tener porque es coercitivo, y lentamente esos procesos van generando, van deviniendo realidades difícilmente superables en lo cotidiano. A mí todo esto me interesa porque me parece que en la discusión sobre cómo imaginamos el futuro en relación al dinero, hay algo que se abre como posibilidades de pensar alternativas políticas que involucran de distintas maneras al dinero. Y traje, en lugar de ir por el lado, digamos, de esto, de mapear la crisis o de mapear lo financiero contemporáneo o el estatuto del dinero, la relación entre el dinero y neoliberalismo, quisiera compartir como tres imágenes o tres posibilidades que vengo investigando en tres autores distintos que abren un poco la cuestión problematizan el dinero en términos de salidas de este laberinto del capital, mayormente sin pensar una salida abolicionista, digamos, que incluso yo mismo podría decir que este es un pensamiento que va contra mí mismo, porque la tendencia a pensar el abolicionismo es la que más me seduce en un punto, pero estoy tratando de hacer el ejercicio opuesto de pensar qué posibilidades hay en el dinero para la emancipación social. Y traje tres. La primera es la de Kim Stanley Robinson, un autor de ciencia ficción que a lo mejor conozcan. Sacó varios libros, uno que se llama En tiempos de arroz y sal, que es muy lindo, Nueva York 2140, y en 2020 sacó un libro que se llama El Ministerio del Futuro. ¿Alguien lo leyó, El Ministerio del Futuro? Él, sí, seguro. ¿Vos también? Bien. ¿Alguien más leyó El Ministerio del Futuro? Bueno, en El Ministerio del Futuro
Traje Bueno, ejemplares. no tengo ejemplares, pero tengo el PDF, así que si alguien lo quiere se lo paso. El Ministerio del Futuro, Kim Stanley Robinson plantea un problema, espero que los compañeros acá después podemos conversarlo, plantea un problema en relación al dinero, es decir, plantea una salida, plantea una política socialista que tiene en un cierto dinero una herramienta importante, y la novela, si bien tiene muchas capas y se puede leer en varios niveles, no digo que este sea el único, sí digo que es muy importante, tiene justamente un programa monetario para la transición, digamos. Y lo que hace Robinson, y lo traigo no solo porque es una buena idea, sino también porque interesantemente, siendo alguien que escribe ficción científica, además de ser militante de socialismo democrático, este libro fue discutido con economistas, funcionarios, etc. Trajo, digamos, tuvo algún elemento en su programa que lo puso a discutir no solo en el campo de la literatura o de la literatura de ficción, sino también en discusiones más programáticas. En concreto, lo que plantea Robinson en esa novela es que piensa una moneda que se llama Carbon Coin, ¿sí? Una moneda del carbono, que básicamente lo que hace es una criptomoneda, o una moneda digital al menos, no, es una cripto porque trabaja sobre blockchain, que lo que hace es premiar a aquellos que o bien no producen, no emiten carbono, o bien capturan al menos una tonelada de carbono de la atmósfera, que es un montón. Por cada tonelada de carbono de la atmósfera capturada o no emitida, esta moneda que está organizada a partir, primero, en un primer momento, a partir de bancos centrales e instituciones económicas estatales, pero luego se descentraliza en una red social, empieza a funcionar como una moneda que permite la captura de carbono, incentiva la captura del carbono, y a la vez comienza a participar, por supuesto, de redes de intercambio que permiten que esa moneda funcione como una unidad de pago y un mecanismo de intercambio. Esa moneda, a diferencia de las políticas del Green New Deal o de los bonos de emisión de carbono, tiene por función, tiene por característica premiar la reducción del carbono, ¿sí? Premiar la reducción del carbono, no menos emisión o pactos en torno a la emisión, sino premiar la reducción. Y a la vez funciona como una moneda cuyo referente es un gas, es el carbono, es un gas en la atmósfera, o bueno, también puede estar atrapado de otras maneras, pero en la novela el protagonismo lo tiene la atmósfera, que de alguna manera funciona como una especie de oro al revés. Si el oro era como un referente que tenía que haber, y a veces podía haber más o menos, pero tenía que existir, acá lo interesante del Carbon Coin es que el gas funciona como una especie de anti-oro. Es decir, cuanto menos hay, la moneda tiene más valor. Y lo que hace Robinson para pensar esta cuestión es algo que a mí me parece por ahí que dialoga con lo que venía planteando Facu al principio, es pensar que una moneda de estas características requiere inevitablemente una aplicación a gran escala, que me parece que es un tema también importante para la imaginación y la alternativa de futuros. ¿En qué escala estamos pensando nosotros? ¿En qué escala estamos pensando? El dinero tiene una particularidad, al menos para mí, que es que permite pensar tendencialmente una gran escala. Es un dispositivo que circula de una manera que nos articula a todos los que estamos acá en general, y que esa característica de gran escala y de relativa versatilidad también permite poder imaginar cómo intervenir sobre esa institución social, buscando tener un efecto justamente a gran escala, a la escala que requiere la crisis planetaria, que muchas veces no está siendo tan encarado como tal. La conexión de Robinson ahí con Benjamin Bratton y el problema de la terraformación, es decir,
la necesidad o una hipótesis de que la manera en que vamos a salir de esto no es o no es solamente ni fundamentalmente en pequeña escala y cuestiones locales, sino a escala planetaria, que también lo traigo para que después lo conversemos, es decir, si pensamos que yo soy de la opción de la idea de que hay que interseccionar esas escalas, pero sí que hay que poder pensar en la gran escala y cuáles son los desafíos que plantea la crisis planetaria y qué lugar pueden tener una política como por ejemplo la del dinero para pensar una alteración relativamente rápida y a gran escala. Robinson va a poner en relación este tipo de moneda, esta moneda del carbon coin, con la matriz energética. Es decir, la moneda va a estar vinculada directamente con un cambio en la matriz energética, con la voluntad de alterar la matriz energética. Entonces, de nuevo, algo que también me parece que viene bastante en línea con lo que planteaba Nagu, cómo estamos pensando en la energía y qué relación hay entre flujos energéticos y flujos monetarios. El carbon coin permite, o nos podría permitir, pensar esa relación de una nueva manera. De hecho, si uno hace la historia de las matrices energéticas, al menos de la modernidad, aunque yo creo que de antes también, puede encontrar una correlación entre el tipo de dinero y el tipo de energía. ¿Sí? Los barcos y el oro, el ferrocarril, o el primer ferrocarril y el vapor, o las primeras máquinas y el primer ferrocarril y el vapor, y la libra esterlina, y luego el petróleo, y en un primer momento el oro, y luego el dólar, ¿no? O sea, se puede identificar una matriz energética con la hegemonía de una cierta forma monetaria. Me parece que lo que tiene interesante Robinson es que trata de hacer ese planteo en términos prospectivos o propositivos. ¿Cómo inventamos una moneda que esté en condiciones de alterar y producir una matriz energética que resulte menos agresiva con el ambiente y también más igualitaria? La segunda, esta es la primera, que yo prefiero llamarla moneda de transición, ¿no? El problema de la transición. La segunda idea de imaginación de futuro vinculada al dinero es de un economista argentino de 1893, final del siglo XIX, que se llamó Silvio Gesell, y que sí fue el padre del fundador de Villa Gesell. Silvio Gesell fue un alemán que se vino a vivir a Argentina a finales del siglo XIX, puso una casa de artículos para niños a finales del siglo XIX, y mientras tanto, como le interesaba mucho la economía, se dedicó a escribir ensayos monetarios y ensayos económicos en general, muchos vinculados a la economía argentina y otros de índole más general, datos de colores muy interesantes del tipo, porque creo que lo que voy a decir de él, digamos, le da cuerpo. Fue el ministro de Finanzas de la Revolución en Baviera en 1918, la Revolución Socialista de Baviera en 1918. Duró 6 días en el cargo, y no porque haya renunciado, sino porque la contraofensiva a la Revolución de Baviera es el punto de inicio del armado del nazismo, es decir, las primeras formaciones militares e ideológicas que después van a terminar en la policía nazi, van a nacer en Múnich, van a nacer como respuesta al antisocialista a la República de Baviera. Y Silvio Gesell termina en Suiza, hablando de romanticismo, termina en Suiza, vegetariano, en una comunidad nudista, y vive los últimos 20 años de su vida, después de que zafa de que lo maten en Baviera, en una comunidad nudista vegetariana hasta 1930, cuando muere. Lo traigo porque también hay una cierta relación entre decrecionismo, romanticismo y este muchacho que, aparte, gran escritor. ¿Qué dice Gesell en varios libros? Pero tiene un libro que es como su libro, que se llama La Libre Moneda, que en realidad es un capítulo del nuevo orden, el orden económico natural. Gesell dice: el problema de la moneda, el problema de estas sociedades, y piensen también en las crisis financieras de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tanto para Argentina, que tiene una gran crisis en la década de 1890,
y en general en Europa durante la década del 10 y por supuesto la del 20. Hessel dice, el gran problema que tiene la moneda es que a diferencia de todas las otras mercancías, no se echa a perder. ¿Sí? El oro subsiste durante miles de años y no se corrompe. En cambio, todas las otras mercancías se corrompen. Si yo tengo una verdura, se me pudre a la semana. Si tengo una moneda, la puedo tener y dársela a otro de generación en generación. El gran problema que tiene la moneda es que no se corrompe. ¿A qué lleva el hecho de que no se corrompa? A la posibilidad de acumularla. La moneda es acumulable porque no se corrompe. Es como un materialismo monetario extremo, digamos. ¿De qué está hecha la moneda? Le da la posibilidad de una operación diferente al acopio de cosas que tarde o temprano se echan a perder si no las vendés, que hace que esa capacidad de acumulación que tiene la materialidad del dinero sea el disparador de las más diversas asimetrías y desigualdades sociales. Porque aquel que puede conservar la moneda está en condiciones de una negociación porque controla el tiempo de una manera que aquel que no tiene la moneda no está. Es la urgencia versus la posibilidad de gestionar más el tiempo, la finitud de cierta mercancía, la tendencial larga longevidad de la moneda. ¿Qué dice Hessel de todo esto? Y de hecho quiero decir que lo implementó en la República de Baviera. Necesitamos una moneda que venza. Necesitamos una moneda que recupere la finitud. Necesitamos una moneda que se eche a perder. Necesitamos una moneda que no sea acumulable. ¿Sí? Necesitamos una moneda que esté circulando permanentemente. Porque su función en la circulación, que es la de acelerar promover la producción y el consumo, desaparece cuando la moneda comienza a ser ahorrada y acumulada y adquiere nuevas facetas, nuevas posibilidades, y esas posibilidades para Hessel siempre van en el camino de la desigualdad. Entonces, Hessel, que termina siendo el ministro de Finanzas de una república socialista, piensa la moneda a partir de, por un lado, su materialidad, y por otro, esto que estoy diciendo, necesitamos una moneda nueva que nos permita no eliminar la moneda, porque el chabón dice, no, si nosotros eliminamos la moneda, la división del trabajo tiende a la retracción. Vamos a volver a comunidades autosuficientes, que todo bien, pero no sé si lo queremos, que es un poco lo que está diciendo Facu. Si lo queremos, este debate no tiene sentido. Si no lo queremos, tenemos que pensar qué hacemos con esos mecanismos de intercambio. El planteo del chabón es, vayamos a una moneda que venza, y me parece interesante para pensar esto. Él la llamaba moneda oxidada, porque justamente como era en el momento del patrón oro y del metalismo, pensar una moneda que se oxidara era una forma de pensar el deterioro de esa unidad monetaria. Esa es la segunda. Lo traigo porque me parece muy interesante y por otro lado porque me parece que los dispositivos tecnológicos contemporáneos, los nuestros, harían bastante viable programar para producir una moneda que venza si no la gastás. Es decir, programar la finitud de la moneda. Y eso me lleva a la tercera propuesta, que es el salto casi exacto de siglo. Juro que tengo 3 minutos y lo termino. 2019, Eugení Morozov, un periodista y pensador de las tecnologías bielorruso que vive en España, saca un texto en la revista New Left Review que se llama ¿Socialismo digital? Así en pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con el dinero? Tiene que ver bastante. Morozov en ese texto plantea, lo voy a hacer corto para no hacerlo largo justamente, pero plantea una cuestión, retoma el famoso debate del cálculo socialista de la década del 20, la discusión que tienen Hayek, von Mises, con Oscar Lange y un par más en relación a ¿es posible una forma de distribución de los recursos y de los bienes que sea más eficaz que el sistema de precios y el mercado? ¿Hay una forma más eficaz de distribuir la información que el precio, que es una manera enormemente eficaz porque es muy chiquita y condensa mucha información y no hace falta que vos sepas todo porque es suficiente con saber el precio?
¿Es posible eso? Bueno, esa discusión, que es una discusión que Milei balbucea, quiero decir, es en parte una discusión que está gobernando este país en este momento, que tiene que ver con si el mercado y por ende el precio y por ende el dinero es la mejor manera de distribuir los recursos, es la manera más eficaz, más eficiente, más justa, etcétera, etcétera. Morozov dice en este texto, hace toda una recuperación de esa discusión y plantea, bueno, ¿cuál fue el gran problema de la economía planificada? ¿No? El gran problema de la economía planificada, o al menos la lectura que se hace de la economía planificada y de sus límites, fue justamente que no estuvo en condiciones de producir un sistema de información capaz de superar al precio y asignar los recursos de una manera eficaz. Entonces aparece ahí toda la discusión, por ejemplo, Facu mencionaba recién a Martín Arboleda, que escribió hace un par de años, publicó Gobernar la Utopía, un libro que sacó Caja Negra, en el cual el planteo tiene que ver con repasar las experiencias de planificación del siglo XX y, por ejemplo, volver a pensar esa proto-internet soviética o CyberSync en Chile como esos intentos de superar la economía planificada en el sentido clásico para meterle una chufa cibernética a ver si de esa manera podía ser más eficaz en sus procedimientos. ¿Qué dice Morozov? Morozov dice, nosotros ya tenemos la infraestructura tecnológica de retroalimentación para producir un sistema de distribución más eficaz que la economía planificada, ni hablar, y que el mercado. Y es Internet. El Internet es la posibilidad de una nueva dinámica, una nueva imaginación de la planificación económica que no tiene la forma del siglo XX, justamente. Y ahí, con esto termino, Morozov va a derivar hacia una forma de la moneda que dialoga, por supuesto, sobre todo con la experiencia yugoslava, para pensar en qué sentido, de qué maneras, mejor dicho, podemos articular una idea de una nueva planificación en clave, planificación 4.0 vamos a llamarla, planificación socialista 4.0, porque en realidad, bueno, no sé, Walmart, etcétera, todas las grandes empresas, Fisher habla mucho de eso, ya hace años están planificando, con una moneda, ¿sí? Como, ¿de qué manera podemos vincular eso en nuevos términos? Su planteo es salario universal, es decir, la valoración social, que no importa el referente, porque como muchos dicen, el dinero no mide nada en un punto, o en todo caso es posible discutir qué mide el dinero, a partir de ese salario universal articular necesidades con planificación, con una nueva planificación 4.0. Bueno, eso, quería traer esas tres formas de pensar la relación entre imaginario de futuro y dinero, para ver si ahí hay algo, capaz que no hay nada, pero lo digo en serio, pero por ahí hay algo que nos permita explorar algo de las alternativas a esto en lo que estamos metidos. Gracias. Bueno, muy lindo lo que sucedió. Esta es mi primera filmina y antes de entrar aquí me han entregado este precioso fanzine que dice instrucciones para leer a Mark Fisher y no deprimirse. Mi primera filmina dice no leo a Mark Fisher, me deprime. Y está Mark Fisher así, como diciendo yo me deprimí para que vos no tengas que hacerlo. Y acá, bueno, hay un dibujo precioso de nuestro querido Mark, que ahora que vieron que está re de moda el tatuaje de outlining, ¿no? Como de silueta, tal vez alguien, no sé, se lo haga algún día. Y luego dice leer a Fisher atentamente. Bueno, mucho hablamos sobre esto de pensar nuevas alternativas y creo que a veces en la idea que todos tenemos, ¿no? De que la nueva alternativa o las alternativas tienen que ser sistémicas, sí en esta cuestión de, no lo leo porque me deprime, las personas se sienten paralizadas porque si no hago algo que modifique el todo, entonces no hago nada. Y bueno, yo vengo a traerles un quehacer fisheriano, un quehacer, no un qué hacer, eso es más leniniano, un quehacer fisheriano, un hacer fisheriano que fue, o que es un proyecto llamado Noticias de Ayer, que es un streaming del que participo.
co-conduzco y también se podría decir idea original, Agostina Mileo. Soy la Cris Morena de este proyecto, ¿no? Bueno, así que voy a tirar Fischer era un gran tirapostas, ¿no? Por eso lo queremos. Así que voy a tirar así algunas postas fischerianas y les voy a mostrar cómo las hemos materializado. Entonces, la filmina es un apoyo visual meramente, pues si no, quien no lo vio se pierde. Bueno, la primera premisa fischeriana que nosotras hemos tomado para construir este espacio... voy a mirar la hora. Perfecto. Ahora se lo calculo. Listo, 15 minutos. Es que se nos hizo creer que tratar a las personas como si fueran inteligentes es elitista y tratarlas como estúpidas es democrático. Bueno, es bastante sencillo. Esto fue lo primero que pensamos para hacer justamente Noticias de Ayer. Un recorrido conceptual por sucesos contemporáneos es nuestra bajada. Y estos conceptos que tratamos, ¿no? Son justamente una idea de la contemporaneidad versus la actualidad y el presente versus el ahora, ¿no? Nosotras estamos del lado de la contemporaneidad y el presente, mientras lo que vemos a nuestro alrededor o en el formato del streaming es constantemente la actualidad y el ahora. Matt Colcón, supongo que se pronunciará. Bueno, dice en un prólogo, su obra iba contra la actual corriente antiintelectualista que intentaba aplanar las cosas hasta el nivel de la instrumentalidad cretina y la estupidez utilitaria. Bueno, nosotras creemos que el antiintelectualismo imperante tiene bastante incidencia, ¿no? en lo que está sucediendo o en términos de adhesión a ciertas corrientes políticas, pero no en términos de eliminar el interés intelectual, porque bueno, justamente Milei se ha presentado como un teórico. Y yo creo que muchas personas se han sentido valoradas como interlocutoras al ver a una persona que habla de teoría económica, sí, ya sabemos cómo, ¿no? Pero que no los subestima como interlocutores. Entonces acá vamos a que en su presentación o en su discurso o en su estética ha capturado esto de no tratar a las personas como estúpidas en términos democráticos y también justamente, bueno, un gran opositor a la democracia en muchos sentidos. Entonces, bueno, nuestro streaming son 2 horas. Y tenemos un primer bloque que se llama Sucesos y Conceptos, en el que hablamos de algún suceso, justamente una noticia que no tiene por qué ser de la última semana ni de agenda, sino alguna cosa que nos haya llamado la atención y que nos haya disparado algún vínculo con algún concepto que nosotras trabajemos o que nos guste. Y en la segunda, objetos culturales y conceptos. Esto, bueno, sumamente fischeriano, ¿no? Agarramos una película, un disco, una obra de teatro, a veces, o alguna ficción escrita. Yo hablo bastante de ópera también, que a mí me gusta mucho. Y bueno, porque no siempre creemos que hay un momento en el que la teoría, los conceptos justamente se quedan cortos en el quehacer y bueno, y viene el arte. Ahí por ahí me pongo romántica, ¿no? de lo que venían hablando. Hemos construido nuestros teleoyentes, los nombramos como una comunidad virtuosa de bienestar epistémico. Y la verdad es que se armó. O sea, uno lo ve en los comentarios, la gente reflexiona antes de dejar un comentario en los videos. Muchas veces son críticas y críticas muy respetuosas y animando la idea de una construcción colectiva. Cuando uno los ve dialogar en el chat también es así. Dedicamos de hecho la primera parte del programa a contestar comentarios del episodio anterior. Y esto, bueno, tiene que ver con otra parte de otra máxima fischeriana, que es que las personas que desprecian la confrontación lo hacen sosteniendo que hay unos otros que son estúpidos y cobardes y por eso no pueden comprenderlo. Entonces no vale la pena pelearse, ¿no? ¿Para qué?
darle margaritas a los chanchos, pedirle peras al olmo. Y esto, dice Fisher, ha hecho que la confrontación se perciba como grosera y agresiva, así que hay que abstenerse por buena educación. Quien no lo hace tiene una mala actitud. Bueno, las derechas actuales que han hecho capturar esta idea para mostrar la confrontación justamente como solamente grosera y agresiva, despreciando a ese otro estúpido y cobarde. Pero justamente, ¿qué hicieron? Capturaron la necesidad de confrontación o la virtud de la confrontación, mientras que en general la arena política, el pacto democrático, se trata de un cese de la agresión. Así que en esta idea de una comunidad virtuosa de bienestar epistémico, tratamos de recapturar la idea de confrontación y no solo no despreciarla, sino alentarla, pensando que es la única forma de construcción posible justamente del bienestar epistémico, de alternativas, de un pensamiento abstracto, inspirador. Eso, iba a decir etcétera, pero es re feo cuando uno dice etcétera. También feo es cuando está escrito. Entonces, ¿desde qué máximas fisherianas lo hemos hecho? Bueno, primero, la idea de ser dogmático que trae Fisher. El compromiso con la idea de que hay verdades e incluso de que existe el bien. Lo tenemos. No verdades como algo estático, universalmente aplicable, objetivo, en términos de que no depende del observador, sino de que hay cosas, hay realidades más reales que otras, podríamos decir, o hay un compromiso con la realidad que sería bueno asumir. ¿Por qué? Bueno, porque no poder señalar ninguna razón fundante para las cosas que hacemos le entrega la razón al misticismo. Nosotras, bueno, todas nos dedicamos bastante a los feminismos. Estamos viendo cómo de repente ciertos señalamientos sobre las ciencias y el machismo están entregando bastante el feminismo al misticismo y sobre todo, bueno, por ejemplo, en el campo de la salud. Y sin dogmatismo, dice Fisher, nadie se subordina a un sistema impersonal porque justamente no cree en ninguna verdad o no adhiere a una idea de verdad laxa, ¿no? La verdad iluminista o positivista. Y entonces toda creencia y acción queda supeditada a lo individual. Así que nosotras en Noticias de ayer tratamos de tener cierto compromiso con una lectura de lo que consideramos realidad. Proponemos una lectura y decimos, yo creo que esto es así. Otro concepto lindo, ¿no?, de Fisher es la anihilación, que es el instinto de un crítico o un artista de rechazar de plano otras perspectivas. Es una marca de seriedad, de que algo está en juego. Bueno, nosotras hay como mucho esto, yo hago esto, pero no hay una cosa mejor que otra, entonces hay como una pluralidad, cada uno es un consumidor. Bueno, nosotras no le decimos producto a nuestro streaming, para nosotras es un servicio público y sí creemos que lo que hacemos es mejor que hacer otras cosas y creemos que hay algunas cosas que se hacen que son una mierda y que no está bueno que se hagan y que sería mejor que no se hicieran. También está la idea de Fisher de los vampiros grises, del señalamiento del error como medio para despreciar las ideas, ¿no? Y dice que pensamiento crítico no es una enumeración de errores, una cancelación de autores y de textos. Nosotras traemos muchos autores, o que sé que por ahí no nos gustan tanto, o con los que no estamos de acuerdo, pero pensamos que dicen alguna cosa respecto a ese suceso o a ese objeto cultural que sí nos gusta, ¿no? Entonces hay como ahí una adhesión a la idea de que esto no es así, ¿no? Como porque si no, alguien, no sé, le encontraste un error, entonces invalidás su propuesta. También esta cosa de buscar constantemente errores es una manera de una pereza cognitiva, ¿no? De no querer prestar atención a lo que el otro está diciendo efectivamente, a no querer entender una idea, una mala predisposición, un malestar epistémico. Entonces también hay algo, ¿no?, de que él habla, que dice que
hay una búsqueda por no hacer ninguna afirmación refutable y que por lo tanto jamás te puedan atrapar en falta. Y esto es justamente lo contrario a decir algo. Bueno, un pasado que no pasó y esto es nuestra gráfica, esta es la referencia, ¿no? Bueno, para empezar, hay algo que no funcionó, que es bastante evidente, que es dejar las cosas en manos de los tipos, ¿no? Pero además, pensando, ¿no?, en la jauntología y este lugar central que tiene para Fisher, ¿no?, un espacio en los que la fisura temporal se vuelve perceptible. Pero vos lo ves y es como, hay algo que te suena, pero es muy difícil llevarlo acá, ¿no? Esto se conecta más con otra cuestión de la que voy a hablar luego, que es lo ominoso en Fisher. Entonces es recuperar, ¿no?, las ideas contra el neoliberalismo que no se terminaron llevando a cabo, pero no para traerlas de un modo literal y recuperar un mundo que ya no existe, porque no existió, sino para traerlas al presente y liberar a su potencial. Para volver a ser una sociedad con la posibilidad de ser libre, dice Fisher. Entonces, hay algo de la jauntología, del orden del estudio, de lo que se repite sin nunca haber estado presente en primer lugar. Entonces, es algo que sobrevuela, ¿no?, esta idea de lo fantasmático, el fantasma del comunismo, el que tanto ha hablado Marx. Entonces no hay punto de origen, pero lo que asedia persiste sin haber existido. Ahora todo es socialismo, ¿no? Así que acá, ¿no?, se ve bastante claro. Después, en la siguiente filmina, ¿no?, estas somos nosotras. Este es nuestro streaming. ¿Dónde estamos? Es medio raro, ¿no? Es como que es y no es, puede ser no es un croma, y entonces a veces como están los planos más cercanos y te das cuenta que es algo impreso, pero ni bien lo ves decís, parece un croma, esa perspectiva es rara, ¿no? Es un teatro, claramente es soviético, pero no es esa imaginación soviética, ¿no?, como del sueño tecnológico. Y entonces hay algo ideológico, claro, pero que no llega a ser literal. Entonces hay también acá otra idea, ¿no?, de Fisher, de las representaciones de hechos pasados como una historia objetiva, en la que los expertos ya han establecido el significado de los eventos, de los protagonistas, ¿no? Porque los miran con la sabiduría contemporánea, con el diario del lunes, podríamos decirlo en criollo. Entonces, acá nosotras buscamos algo de cuestionar esas representaciones, ¿no?, de la historia objetiva. Y ven, no sé si se llega a ver, tenemos unas cosas en la cabeza, nosotras acá. Tenemos, esto fue en el momento, ¿se acuerdan que todos estaban con los patitos de la buena onda en la cabeza? Bueno, nosotras nos pusimos los cuervos de la peor de las ondas, y son impresiones 3D del Bart Cuervo, que es una idea, ¿no?, de este pasado que no fue, un momento en el que la cultura popular, más popular que los Simpsons no había, hizo un capítulo en el que es un recitado y representación del Cuervo de Poe, ¿no? Y es como, hubo algo, y sigue estando, ¿no?, pero de otra forma. En la siguiente filmina, ¿no?, siguiente, por favor. Ahí, continúo, ya va a pasar. Volvemos a esto de lo ominoso, de la anomalía irreducible en algo familiar, como hay algo que es pero no es. Acá estamos, ves otra imagen de nosotras charlando, ¿no? Entonces esta sensación de algo extraño, pero que a la vez es muy familiar, ¿no? Es un streaming, hay 3 personas conversando, tienen micrófonos, tenemos una escenografía, pero hay algo que es raro. Bueno, para empezar hay 3 mujeres, ¿no? Pero después
como esto, tenemos uniformes en esta época tan del culto de la personalidad. Pero a la vez es una identidad muy saliente o muy... pero es una identidad del lugar, del proyecto, no de cada una de nosotras. Entonces Fisher lo que va a decir es que la realidad adulta, ¿no? Esto de volverse realista y por eso dejar de ser rebelde o dejar de ser comunista o dejar de ser anarquista, es volverse realista, ¿no? Volverse práctico. Y él lo que dice es que el realismo no elimina la fantasía, sino lo ominoso, la sensación de que hay cosas extrañas en lo cotidiano, porque eso es justamente lo que nos da la posibilidad de la imaginación. Ver algo de todos los días y encontrarle como otra cosa, una cosa oculta. Porque la fantasía es, en definitiva, un espacio con las grietas llenas. Es un mundo que ya está cerrado. Es un mundo ya total. Él habla de la alta moda como algo que ocupa un rol en el que las bellas artes abandonaron, ¿no? De la apariencia y la fantasía. Él habla del reality art, ¿no? Todo esto de un arte literal, o de las series, el teatro, que hoy te explican lo que quisieron decir. Hay algo del temor a la cancelación, pero como mucha necesidad de decirte qué significa políticamente esto que estás viendo. No lo vayas a interpretar vos, ¿eh? Esto sucede mucho. Entonces, bueno, nosotras verán que tenemos una paleta de colores tierra, ¿no? Que hoy es muy trendy, sí. Pero ese que él decía, ¿cómo hablar después de Facu? Bueno, yo soy mujer, así que de mí no pretendían nada, ¿no? Voy a hablar como de moda, ¿no? Y la voy a justificar, ¿no? Los colores tierra en estos últimos años fueron una gran tendencia. ¿Por qué? Porque la gran tendencia es un look old money, viejo dinero, que está asociado a algo que se llama silent luxury, que es lujo silencioso, o sea, como los ricos no usan marcas visibles, ¿no? Y que uno lo que ve es, bueno, tiene una remera blanca y un pantalón beige, pero hay algo, como justamente en esa calidad, que se nota. Pero justamente la vestimenta del old money es la vestimenta de la reproducción en serie capitalista, que ¿cuál es? La de Millonarios Anónimos. Entonces, nosotras con esto nos referimos también a otra producción en serie también, pero igualadora y masiva. Tenemos uniformes, lo cual aparte facilita mucho la cuestión de, bueno, ¿qué me pongo antes de salir? Yo hoy tuve unos contratiempos, tuve que salir rápido y la verdad es que estuvo bueno. Y también hay algo que dice él de que la televisión ya no puede transmitir la sensación de un mundo vivo, que todo parece pintado con un barniz brillante como un video corporativo. Bueno, nosotras vino Saborido al programa, para que no saben, Pedro Saborido, co-creador de Peter Capusotto y sus videos, y se estaba viendo en la pantalla y dijo, ay, me encanta la iluminación, a todos lados que voy parece que estoy en un Fredo, ¿no? Es todo desaturado, que también tiene algo como, bueno, el rojo comunista, ¿no? Esa cosa brillante, y acá hay algo más mezclado, como una paleta desaturada, medio... pero no sombrío, sino justamente terroso, ¿no? Viniendo al materialismo. Y también la idea de la belleza como una necesidad extraña, que sirve para salir del binario entre necesidades biológicas, ¿no? Que las necesidades son biológicas y que la estética es un lujo cultural. Él habla de que un espacio público suntuoso es la posibilidad de ser alegrado en la miseria. Y que separar la producción de lo estético de lo necesario es disminuir las posibilidades de la experiencia humana. Entonces, también en un momento en el que como que la izquierda es tan moralizante, ¿no? Y tan bueno, lo más feo posible es lo más acorde posible a la ideología de izquierda. Nosotras oponemos esto y bueno, y Fisher le pone un nombre de tendencia, le pone un nombre trendy a esto, que es el estilo radical chic, le dice él. Yo la verdad es que deseo con todo mi corazón que la gente cuando me vea piense, ah, qué radical chic, ¿ok? Después cuando hablen de mí, utilicen el término radical chic. Y él habla de eso como algo que hay que incentivar y cultivar, porque la homologación del diseño con la producción capitalista lo hace parecer la única forma de contemporaneidad posible. Siguiente, Filmina. Bueno. En la siguiente Filmina estamos tomando un penicilin
Y hay algo acá de algo que dice él, que es que cuando a alguien se lo erige como genio de su tiempo, no es que a nosotras nos vayan a erigir como tales, pero digo, siendo intelectuales, ¿no? Como pensarse uno como, sí, como con una capacidad cognitiva superior, la obra termina respondiendo a ser respetado y pierde vitalidad. Bueno, acá nosotras estamos claramente tomando la decisión de no ser respetadas. De no ser respetables, no sé si no es ser respetadas, de no damos una imagen de intelectual respetable. Y él dice que, bueno, justamente ya no se pueden identificar los programas de televisión con sus autores porque son concebidos como vehículos para los actores. Bueno, nosotras somos autoras, las tres, y también autoras de este programa, de este recorrido conceptual, en el que además, bueno, como ven, tenemos estas mismas carpetitas, que sí, la primera referencia obvia es al mundo fabril, ¿no? Y estamos con overoles, pero yo les voy a decir algo, yo voy tachando como lo que ya se dijo. ¿Qué es esa referencia? No, alguien que diga, ¿cuál es la refe? ¿De alguien? Susana Jiménez. Exactamente, Susana Jiménez. Entonces, ven, es como, sí, pero no. No vas a pensar que está Susana Jiménez acá, pero es ese mundo de fantasía. ¿Quién no corrió, ¿no? Mientras estaba cenando, sonante, ¡hola, Susana! Está Sergio. Te decían del otro de una voz adulta. Y él también, otra cosa que señala es que las voces en off de los documentales antes se correspondían con alguien que argumentaba algo y que sabíamos quién era. Y hoy, en esa ausencia, se invita a asumir que lo que se ve es la verdad. Bueno, nosotras somos no una voz en off, una voz en on, ¿no? Pero no estamos ausentes. Y bueno, eso. Y después, bueno, próxima filmina. Acá estamos, los cócteles los hace un bartender, Fernando Clos, el galgo, que es un bartender de un restaurante recomendado por la guía Michelin. Entonces, y está acá en nuestro programa y hace chistes, comentarios, trae la historia de los cócteles y nosotras después ese cóctel lo asociamos a algunos objetos culturales. Este lugar, de nuevo, repite lo ominoso, no sé si lo conocen, es el Molino Dorado, un restaurante de un señor llamado Dimitri, que tiene toda memorabilia comunista. Él es soviético, no se autopercibe como ruso, sino como soviético, entonces de nuevo es y no es, y nosotros estamos fuera de escala en muchos momentos. Y bueno, hay algo acá, ¿no? De la idea de que lo dado por hecho de otras épocas hoy se transformó en lo imposible, ¿no? Cierta seguridad socialdemocrática podemos pensar, y que el modo de evitar la nostalgia es justamente mirar posibilidades perdidas. Y algo de, bueno, el espacio público está depredado por las corporaciones, pero ¿qué también lo defienden? ¿Qué pasa si intentamos tomarlo? Bueno, ¿qué pasa si esas marcas de alcohol, ¿no? Que ponen un montón de plata, esas bebidas finas, esa ideología de los cócteles está en un streaming de 3 tías zurdas vestidas de marrón, de repente? Habla Fisher de que el estilo de vida del jet set no es ya el privilegio. O sea, Agustín, ¿estás justificando teóricamente por qué tomas alcohol en tu trabajo? Sí. El estilo de vida del jet set no es ya el privilegio de una élite, sino una mundanidad dirigida a una fuerza de trabajo desposeída. Entonces acá también hay una recuperación de la fantasía de ese lujo del jet set y no de un aspiracional, que son cosas distintas, ¿no? Una idea de reclamar productos de buena calidad, que tiene también por ahí que ver con la idea de los productos orgánicos, ¿no? Y de la producción agroecológica, porque los productos de mejor calidad que podemos producir sean accesibles y asequibles, ¿no? Y bueno, y algo también del popismo, ¿no? De la alta sociedad permitiéndose disfrutar de placeres prohibidos como objetos culturales populares, y de esta manera decirles, ¿no?, a las clases populares que tienen que contentarse con lo suyo, porque si es válido para ellos, si está buenísimo lo tuyo, ¿no? Quédate acá con esto, ¿no? No aspirar a nada más, no aspirar a sentir resentimiento. Bueno, nosotros estamos poniendo como acá el resentimiento en primer plano, diciendo, bueno, sí aspiramos,
¿no? Y sí lo queremos. Entonces, que él sostiene que es importante dar acceso a los productos de la alta cultura. Bueno, podemos debatir si los cócteles son alta cultura. Pero bueno, después los mezclamos con la alta cultura, ¿no? Entonces, para terminar, última filmina. Bueno, ¿qué nos dejó Marc en su inconcluso, ¿no? La idea de comunismo ácido, de concentrarse en producir, en cuidarnos y en disfrutar, no como realización personal, sino como creación colectiva. Nosotras tres somos amigas. Y esto que hacemos es una práctica de cuidado entre nosotras, ¿no? También porque es lo otro que se nos ofrece. La idea de un mundo mágico y también de una idea de realizar una fantasía también por ahí infantil. El jueves hicimos mi edición de cumpleaños, la edición de cumpleaños, la cumpleañera puede elegir su objeto cultural fetiche. Fue sobre Sex and the City. Entonces, como algo ahí de qué imaginario a mí me dio esa serie, de una vida posible, ¿no? Con otro tipo de estructura de red de contención y otro tipo de estructura afectiva por fuera de la familia tradicional, además de una cosa mágica respecto a, bueno, esta vida de cócteles y de ropa fabulosa, que era, yo nunca la vi como una aspiracional, ¿no? Porque era obvio que no, y que era muy ficcionalizado y era ridiculizado constantemente y exagerado, sino como... no sé, como una cosa que encuentro mucho cuando hablo con las trabas también, ¿no? Como esta cosa fantasiosa de ponerle un color al mundo, ¿no? Y que el capitalismo no crea riqueza, sino que bloquea la posibilidad de una riqueza común. Por esto también es una comunidad y esta idea de crear esta comunidad virtuosa de bienestar epistémico. Y que, bueno, lo que se termina produciendo es escasez artificial de tiempo. Nosotros hablamos 2 horas. No hay una escasez de tiempo ahí, si bien hay una finitud de tiempo, porque respetamos las pautas el programa está pautado, ¿no? Para producir escasez real de bienes comunes y viceversa. Y bueno, recuperando la idea ante este clima antiintelectual de que el conocimiento es también un bien común. Así que bueno, me pasé bastante. Gracias. Bien, a mí me tocó el eje, la dimensión de salud mental. Voy a hablar más de la crisis para después llegar al futuro. Lo primero que voy a decir es Guattari. Guattari fue un filósofo y esquizoanalista francés que a mediados de la década del 80 formula la siguiente idea, que podemos pensar en 3 ecologías. Una ecología mental, psíquica o subjetiva, una ecología ambiental y una ecología que podríamos llamar social. La primera involucraría lo que podríamos llamar deseos, emociones, sentimientos, subjetividades, cuerpos, malestares, etc. Una ecología ambiental que no involucraría solo los recursos llamados naturales, sino los animales no humanos, podríamos decir. Y una ecología social que involucraría prácticas sociales, relaciones concretas, tecnologías, economía, etc. Así como Guattari decía que hay 3 ecologías, creo que hoy podemos decir que hay 3 crisis o 3 colapsos, al menos. Que el colapso es psíquico, social y ecológico. Y es incluso el mismo lenguaje, la misma lengua, las mismas metáforas que usamos muchas veces para referirnos a esos colapsos. Hablamos del desborde que produce la ansiedad, del mismo modo que hablamos del desborde de las instituciones, hablamos del colapso o la implosión de la depresión, y hablamos del colapso de los centros de salud, escuelas y hospitales, y hablamos también del colapso terrenal, el colapso ambiental, etc. Del mismo modo que hablamos de el agotamiento, un agotamiento psíquico, un agotamiento físico, un agotamiento de los llamados recursos naturales y un agotamiento de los recursos políticos. Entonces, 3 ecologías, 3 colapsos y metáforas comunes. ¿Hay algo más que metáforas comunes entre esos 3 colapsos o entre esas 3 crisis? La primera parte, entonces, Guattari, 3 ecologías, 3 colapsos. ¿Y qué nos dicen cuando decimos que el desborde de la ansiedad, el colapso de la depresión y el agotamiento del estrés
son incluso palabras, lenguajes que usamos para describir la crisis ecológica y la crisis económica. Anne Sejkovic era una teórica queer canadiense, feminista, que formuló el concepto de depresión política. Depresión política. ¿Qué es la depresión política para Sejkovic? La idea según la cual los recursos políticos que tenemos para responder a la injusticia, sea la acción directa, la movilización callejera o el pensamiento crítico, ya no están funcionando ni para cambiar el mundo ni para hacernos sentir mejor. De vuelta, agotamiento físico y de los recursos políticos. Esto voy a remontar a lo último, la idea del agotamiento. Entonces, lo primero, Guattari, Sejkovic y 3 ecologías. El segundo ítem se llama catástrofe. Catástrofe. ¿En qué crisis estamos? ¿No? Hablamos de la crisis, hablamos de los colapsos, catástrofe. Walter Benjamin decía, creo, que la catástrofe no había que pensarla en un futuro por venir, como una especie de game over de la historia, como un reverso oscuro y sombrío del final feliz de la historia, la revolución con mayúscula, sino que la catástrofe es lo que en cada caso ya está sucediendo. La Laurel Berlant, una filósofa feminista, le llamaría una muerte lenta. Catástrofe es lo que ya viene sucediendo hace mucho rato para muchos cuerpos. Y hay una exposición desigual a la catástrofe y a la muerte lenta. Quizás la catástrofe pueda empeorarse, pueda agudizarse, pero no es solo un porvenir de ruinas, sino que la historia es la historia de unas ruinas, de una catástrofe que ya están sucediendo. Dicho de otros modos, el apocalipsis ya fue. Que ya pasó. Ignacio Leuckovich fue un teórico argentino que pensó en torno a la crisis del 2001, y en el 2001 se preguntaba en qué crisis estamos. Y proponía diferenciar el trauma del acontecimiento de la catástrofe, ¿no? ¿En qué crisis estamos? Podemos nombrar, si con Guattari podríamos llamar esa crisis colapso, Leuckovich nos dice, a la crisis podemos llamarla trauma, catástrofe o acontecimiento. El trauma, todos en común tendrían que una crisis es el momento en donde cierta lógica social se agota, entra en un impasse, entra en una interrupción, en un cortocircuito. El trauma podría ser pensado como aquel momento donde una lógica social, sea cual sea, llega a un momento de impasse y de interrupción, y de repente no nos sirve lo que pensábamos, lo que hacíamos, etc. Piensen en la pandemia. Pero que luego de que se produce esa interrupción, los mismos esquemas cognitivos, sensibles y prácticos que teníamos nos vuelven a servir para después del trauma. ¿Se sigue la idea? Un trauma como un momento de interrupción, donde lo que veníamos haciendo no nos sirve, pero una vez que el río empieza a correr nuevamente, los recursos previos nos sirven para seguir dando vueltas en este mundo, o para atravesar la catástrofe. Decía Leuckovich que una crisis también podía llamarse un acontecimiento. Si el trauma es aquel momento, una lógica social se interrumpe y reponemos lo previo, un acontecimiento sería aquel en donde la lógica social se interrumpe y se crean nuevas categorías, nuevos mapas cognitivos, nuevas prácticas, nuevos sistemas de referencia. Un acontecimiento que es un momento donde una lógica social se interrumpe porque se producen nuevas categorías, nuevas relaciones sociales. El paradigma clásico del acontecimiento es la revolución. Y después Leuckovich decía que hay otra forma de llamar a la crisis, que es la idea de catástrofe. En la catástrofe, decía Leuckovich, ni lo previo nos alcanza, ni tampoco llegamos a producir nuevas categorías, nuevas imágenes, nuevos futuros y nuevas prácticas. La catástrofe, decía Leuckovich, es aquel momento donde una lógica social se interrumpe y se explotan por 1000 pedazos los mapas cognitivos y de referencia que teníamos a la mano. Si el primer ejemplo, el del trauma, podría ser pensado bajo la lógica de la pandemia y el segundo bajo la lógica de lo revolucionario, quizás lo que estemos viendo es lo que Leuckovich llamaba una catástrofe, donde ni lo previo nos alcanza, ni tampoco llegamos a producir imágenes, prácticas de nuevo tipo. Decía Leuckovich, una catástrofe es aquel momento donde se produce un desfondamiento. El suelo sensible, concreto, donde nos movíamos y nos movían, se cae. Lo más interesante, quizás, es que en Leuckovich la catástrofe no era un diagnóstico derrotista y resignado del presente, sino que también la catástrofe, y fundamentalmente, es el punto de partida. Dice Leuckovich, cito de memoria, para los ciudadanos que habitan
en condiciones neoliberales o capitalistas, la catástrofe no es algo por venir, sino su premisa, su hábitat. Avanza un segundo. La catástrofe para Leuckovich producía lo que nuestro amigo Mark Fisher llamaría malestares. Leuckovich le llamaba desgano vital. Entonces, tercer punto, Mark Fisher. Tardó bastante en llegar. Tercer punto, Mark Fisher. Fisher decía que a partir de detectar una serie de malestares producidos por el colapso a la Guattari o por la catástrofe a la Leuckovich, producía lo que podríamos llamar una crisis anímica colectiva o una crisis de la salud mental. Fisher dice por ahí que la crisis ecológica y el asteroide de la salud mental podían ser pensados como lo real del realismo capitalista, como un límite concreto a la fantasía ideológica del capital. Piensen en Marx. Marx escribió un libro gigantesco que se llamaba El Capital, y en un momento en El Capital hay un capítulo que se llama sobre la jornada laboral, que empieza así. La mercancía que te he vendido, le dice la fuerza de trabajo a la burguesía. ¿Qué es lo interesante de ese capítulo para mí, entre tantas cosas? Es que la subjetividad obrera, la subjetividad encarnada del trabajo vivo, le pone un límite a la explotación. ¿Y cuál es ese límite? El sufrimiento psíquico, el desgaste de la fuerza de trabajo, el agotamiento psíquico y mental. Entonces llegamos a los malestares y a la crisis de la salud mental. Ahí me gustaría decir 2 o 3 cositas. La primera es que aquellos malestares a los cuales Fisher se refiere y que hoy encuentran en la salud mental la forma de hacerse escuchar, nuestros malestares hablan el lenguaje de la salud mental porque es la forma que tienen de hacerse escuchar. Y cuando digo esto quiero decir que nuestros malestares hablan el lenguaje de la depresión, de la ansiedad, del estrés, porque quizás sea la única forma que pueden hacerse públicos. Fisher nos enseñó que esos malestares son tan íntimos, tan personales, tan singulares e intransferibles, como también impersonales, estructurales y sistémicos. ¿A qué voy con esto? Que pensemos en cualquier malestar. Es tan íntimo, tan impersonal, tan dependiente de trayectorias biográficas de vida, de desigualdades sociales, de formas de generización, de raza, etc. Pero que también los malestares son producidos en condiciones históricas. O en otros términos, que la depresión es tan personal como sistémica, estructural e impersonal. Si algo de todo lo que estoy diciendo tiene sentido, Fisher nos donó, creo, un diagnóstico y una respuesta que a mí me gustaría problematizar. Fisher decía, dado que hay una crisis de la salud mental, el capital suele hacer lo siguiente. Esta es una respuesta que creo que conocemos un poco más. Fisher dice, el capital ha detectado la crisis de la salud mental y ante eso propone lo que otras autoras llaman la cultura terapéutica. Esto es un tipo de gestión de los malestares psicosociales en los cuales se privatizan, se psicologizan esos malestares y se ofrecen ante cada malestar, ante cada problema de salud mental, una mercancía, fármacos o terapias. Entonces, allí donde el capital mercantiliza, privatiza el sufrimiento psíquico y culpabiliza a las personas de ese sufrimiento y por lo tanto invisibiliza los sistemas de opresión que los producen, Fisher nos decía, el progresismo tiende a moralizar el malestar y a victimizar a las personas que sufren padecimiento psíquico. Y las izquierdas, tradicionales, y no tanto, nos decía Fisher, tienden a banalizar el problema de la crisis de la salud mental, diciéndonos al menos 2 cosas. Que el problema es el capitalismo y que la revolución es salud. La izquierda clásica, entonces, entre un futuro prometido o echarle la culpa al capitalismo malo, creerían resolver el problema de la salud mental. Esto conlleva al menos 2 cosas. La primera, que los malestares de la salud mental, las depresiones, ansiedades, etc., quedan en la puerta de las prácticas políticas y la revolución que vendría a sanarlos no llega nunca, o llega manejada por tipos, decía la compañera. Y como decía Sefcovic, por más que me digas que el capitalismo es el problema de mi depresión, eso no me ayuda a levantarme de la cama. Por más que me digas, diría yo, que el capitalismo es la causa de mi ansiedad, eso no me ayuda a no poder parar. Ante eso, Fisher, ante la cultura terapéutica, la moralización victimizante que realiza el progresismo, ante una oferta terapéutica de terapias donde se superaría el malestar de forma mágica,
Fisher nos propone una clave que es politicemos la salud mental, politicemos el malestar. Yo creo que hemos repetido hasta el hartazgo esta consigna bellísima y este desafío tan difícil. Ante lo cual yo quisiera proponer 2 o 3 desplazamientos ante esa consigna de Fisher, que es de alguna forma la forma en que Fisher responde tanto a la crisis de la salud mental como a la catástrofe o al triple colapso. ¿Qué hay que hacer contra todo esto? Politicemos el malestar. Lo primero que quería decir es lo siguiente. Esta fórmula supone, entre otras cosas, que el malestar es una potencia, que el malestar es una fuerza, que el malestar es una energía, que el malestar es de alguna forma una premisa de resistencia. Y que el malestar, como muchas veces sucede, funciona como la chispa anímica de la movilización, del pensamiento crítico, de las prácticas transformadoras, de que nos juntemos entre pares para compartir nuestros sentimientos dañados y compartidos. Entonces, el malestar, hay una posibilidad de pensarlo como una potencia, una fuerza, una energía. Pero todos aquellos que alguna vez hicimos prácticas políticas, culturales, o tuvimos amigos, sabemos que el malestar no siempre es la chispa anímica de la rebeldía, sino que muchas veces el malestar es aquello que empioja a los grupos, rompe las situaciones, nos inhibe, nos desmoraliza, nos desmoviliza, nos rompe. Entonces quizás el primer desplazamiento sería, esto es algo que venimos insistiendo mucho con algunos compañeros de Fantasmas del Futuro, pasar de la pregunta o la afirmación de la politización del malestar a la pregunta por qué lugar ambiguo, ambivalente, poroso, áspero, cumplen los malestares en nuestras prácticas de politización. Y quizás partiendo de esos malestares concretos, seamos un poco más realistas y menos consignistas. Ese como primer desplazamiento. El segundo desplazamiento, allí donde Fisher dice, politicemos el malestar, yo me preguntaría si no hay una forma de politización que nos produce más malestar del cual partíamos. Hay una forma en que tenemos de hacer política, hacer cultura, producir mundo, que a veces produce más malestar del que ya estaba previamente a esa práctica. Se sigue lo estoy diciendo, ¿no? Algo del orden del agotamiento que estaba refiriendo al principio. Dicho eso, cierro el momento Fisher y con esto voy a terminar. Futuridades. No quisiera dejar de decir algo de futuridades. Me parece que si asumimos que el colapso es psíquico, social y ecológico, que la catástrofe o el apocalipsis ya está siendo, y de que el asteroide de la salud mental y lo mismo que la crisis ecológica están entre nosotros, quizás tengamos que hacernos alguna pregunta en lo que yo podría llamar, esto es una hipótesis muy tímida, una futuridad rota o un comunismo roto, un comunismo dañado, una futuridad herida. Serían las 2 o 3 preguntas. ¿Qué cuerpos imaginamos cuando imaginamos los futuros que imaginamos? ¿Qué cuerpos? ¿Con 2 piernas, 2 brazos? ¿Sin sufrimiento psíquico? ¿Empastillados, no empastillados? ¿Qué cuerpos imaginamos? Quizás una futuridad rota, un comunismo loco o dañado o sintomático, tenga que responder o hacerse cargo de una pregunta que Johanna Hetba, que fue una teórica feminista y crip, se formuló alguna vez. ¿Cómo tirar ladrillos contra la ventana de un banco si no me puedo levantar de la cama? Esto es, ¿qué cuerpos imaginamos cuando imaginamos los futuros que imaginamos? Lo segundo, de esta futuridad rota, crip, o como querramos llamarlo, o disca, no sé cómo llamarla, sería lo siguiente. Marcuse, hace como 8 siglos, decía que la represión, a la freudiana, la represión psíquica, era casi un requerimiento de participar en la cultura. Pero que el capitalismo producía lo que Marcuse llamaba una represión excedente. Una represión excedente. Yo me pregunto si el capitalismo produce un malestar sobrante o un malestar como toda cultura. ¿A qué voy? En el futuro comunista o las futuridades que imaginamos, ¿el malestar existe o no existe? ¿Es eliminable el malestar? ¿O hay en el malestar una negatividad ineliminable? Una inadecuación imposible de suturar, de sanar, de curar. Entonces quizás el malestar no sea sobrante, sino que el malestar sea una negatividad, lo que los teóricos
de la teoría queer antisocial llamarían una negatividad irreductible. Que muchas veces esa negatividad, esos malestares, no se pueden usar, sino que son daños que destruyen y nos autodestruyen. Y está bien que sea quizás así. Y dos ideas más. Futuridades rotas, sintomáticas, etc. Hay dos frases, una de las que las pusimos acá, que es: no necesitas ir a terapia, sino que necesitas un sindicato. Estaba dando vueltas entre las fotos, ¿no? Necesitas un psicólogo, necesitas un sindicato. Hay otra frase, otra consigna del activismo salud mental que dice: no necesitamos transformar el mundo, no que nos mediquen para soportarlo y soportarnos. Estas dos frases suponen, entre otras cosas, una antiterapia y un antifármaco. En las futuridades que imaginamos, en las cuales creo yo que habría sufrimiento psíquico, habría cuerpos que en determinado momento dicen no puedo, serían unas futuridades con o sin terapia, con o sin fármacos. O al contrario, tendríamos que decir unas futuridades post-terapéuticas y post-farmacológicas, donde tanto los fármacos como la terapia estén bajo control de sus propios obreros psíquicos, esto es, nosotros. Y lo último es esta futuridad dañada, rota, herida, sin redención, sin cura, sin sanación, sin psiquiatrizar ni cicatrizar las heridas. Quizás también se la tenga que ver con los problemas clásicos de las futuridades, y con esto cierro de una manera guevarista casi, que es cómo pensar todas las futuridades que pensamos con cuerpos dañados o cuerpos no dañados, con cuerpos sufrientes o no sufrientes, sin asumir los problemas que implica el enfrentamiento social, la lucha de clases, la confrontación y en última instancia la ruptura. ¿Qué lugar le damos a la ruptura social, política y subjetiva? Porque si de alguna forma sufrimos los padecimientos que sufrimos y tenemos los problemas de salud mental que tenemos, es porque de alguna u otra forma estamos sobreadaptados a la forma de vida que decimos combatir. Porque estamos sobreadaptados a los patrones de rendimiento, de competencia y de productividad que nos rompen. Así como Guevara planteaba entonces una necesidad de una ruptura con el cordón umbilical de la ley del valor, quizás necesitemos una ruptura libidinal con el capitalismo que nos daña psíquicamente. Tengo hasta acá. Gracias. No, yo quería preguntarle a ese, respecto al tema del dinero, porque me quedé pensando bastante. Yo tiendo a pensar que el dinero tiene, bueno, como clásicamente, tres funciones. Una de ellas es acumular valor o atesorar valor. Lo que vos planteabas, que planteaba el padre de Hessel, que me pareció loquísimo, era como un dinero que venza. Y yo me quedé pensando mucho en eso. Pero un dinero que vence es como un dinero con inflación, básicamente. O sea, lo pensé así. Como el dinero que vence es un dinero que, o sea, que cuando un economista clásico te diría, bueno, cuando el dinero no tiene la capacidad de acumular valor, estás en un régimen de alta inflación, por eso acumulás valor en otras cosas, otras divisas. De hecho, el Bitcoin y todas esas criptomonedas aparecen en un momento en el que reaparece la inflación y en el que hay crisis a la hora de acumular valor. Entonces, me quedé como pensando... ¿Cómo te imaginabas vos ese dinero? Porque si yo tengo que pensar un dinero que vence, me imagino el peso argentino con alta inflación. Yo entiendo a dónde querías ir. Querías ir a, mirá que el dinero en el fondo es la cooperación humana, enajenada mediante la relación social del capital. Sí. Pero un dinero que solamente sirva como intercambio de cosas es un dinero que no termina de tener sentido. Me atrevo a decir, no lo sé, incluso en una transición, no sé, me quedé medio mareado ahí. Si tirás una luz más, me gustó mucho y me serviría. Justamente respecto a lo de que se degrade la posibilidad de acumular valor, o sea, nosotros tenemos cosas que son de valor a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Muchos de nuestros proyectos están ligados a, de a poco, con lo que podemos hacer en el día, que no es infinito, poder ir acumulándolo de a poco, como construir una casa, digamos. Uno no lo hace en 2 horas. Uno lo hace en mucho tiempo y hoy en día no se hace, se compra. Si vos no tenés la posibilidad de hacer proyectos más grandes que subsistir al día siguiente, que tampoco es que hoy los tenemos garantizados, ¿no? Pero
o sea, ¿cómo se resuelve eso? Por ahí relacionado con eso y al mismo tiempo, si no puedo acumular, lo que trabajé de más lo derrocho. Ya está, desapareció. ¿A dónde va? O sea, hicimos conversiones, gastamos energía en algo que ya no dura, que se fue. Eso es un desperdicio. Por ahí quería agregar a lo que había comentado él. Sí, está buena las dos ideas. La primera, respecto a la inflación, diría que para Hessel no es así porque justamente el planteo de él es que el dinero, si toda la masa circulante está circulando, si toda la masa monetaria está circulando, los precios deberían tender a bajar, y por otro lado tienden a bajar porque todos están apurados por comprar y vender y tienden en un primer momento a bajar y después al equilibrio de precios y no necesariamente a la inflación. Para él la inflación es justamente un fenómeno que va de la mano del atesoramiento, de la acumulación y del efecto que tiene eso, que es básicamente el crédito y el interés. Lo que él está pensando es cómo eliminar de la moneda el problema del interés. Porque ahí estaría el corazón de la bestia inflacionaria, en esa relación. Entonces, creo que justamente su planteo es que tiene que ser una unidad, una unidad de medida y un medio de cambio. Y esa otra dimensión, eliminarla. Ahora bien, eso por un lado. Por otro, y que conecta un poco con lo que decía ella, esa moneda no es sola, porque creo que el problema es, si uno piensa que esa moneda funciona en el mismo sistema, solo que con esa ligera alteración. La idea de Hessel es que toda la institucionalidad económica y monetaria y política se tiene que ver alterada antes, durante y después de esa moneda. Por ejemplo, el tema viviendas. El tema vivienda lo resuelve con vivienda pública. Es decir, hay otros factores que permiten acceder a la vivienda que ya no tienen que ver con el crédito individual o la acumulación de dinero, sino pensando de nuevo, un poco yo creo que se vincula a algo que decía Agostina, y también lo pienso en relación a estas ideas del comunismo del lujo, etcétera, de volver a pensar una dimensión pública y estatal donde la provisión de servicios funciona de una manera diferente a la que nosotros venimos acostumbrados, particularmente en los últimos 40 años. La provisión de vivienda social vendría, por lo menos en lo que él plantea, vendría a reemplazar el problema de la compra individual de viviendas. Y por otro lado, hay algo que para mí también tiene, yo lo decía al final, creo que lo que permite un poco pensar él es la discusión sobre qué mide el dinero, que es algo que también le interesa. Si mide horas de trabajo, si mide qué está midiendo el dinero, poner en términos de contingencia eso que mide el dinero y poder volver a pensarlo un poco en términos de una ficción social que organiza los intercambios, pero que no necesariamente está ligada a una forma objetiva, inmodificable de medición. En condiciones de metalismo, de patrón oro, eso parecía impensable, después pareció hace 50 años que eso funciona de otra manera, y me parece que ahí también hay una discusión interesante para tener, para pensar si tiene sentido o no, de nuevo yo le decía también al final, si tiene sentido o no pensar el dinero en procesos de emancipación. Yo creo que tiene que ver con pensar lo medible, lo conmensurable, lo comparable. El dinero, ¿no? Como que me viene así como una sensación de que esta idea del dinero es como si fuera una idea platónica. Que tal vez no se corresponde tanto con cómo, o por lo menos como yo percibo. Porque no puedo pensar ninguna forma de moneda que tenga validez universal a través del espacio y a través del tiempo.
concreta en la realidad. Como que si yo voy con oro al chino me sacan curtiendo. Y de la misma manera, ¿no? Como existe una multiplicidad de monedas pecuniarias. Y no es lo mismo decir un billete que decir tarjeta de crédito, que decir Bitcoin, que decir tipo oro. Son como todos sistemas muy distintos, con particularidades que proponen dinámicas muy distintas. Y pienso, bueno, tal vez pensar en dineros, o si uno piensa en dinero, pensar en el dinero como un sistema complejo y caótico de interacciones, donde todo el tiempo están apareciendo, como que hay algo que todo el tiempo están apareciendo y desapareciendo y acumulando y perdiendo valor, ¿no? Como me acuerdo hace poco vi un meme que eran como habían encontrado en la casa de una abuela una caja así de billetes de 2 pesos, que eran $2 cada uno, y que eso ahora no vale nada, ¿no? Como que hay algo de que en la idea abstracta del dinero se conserva el valor, pero en la realidad, como incluso suponiendo que no existiera inflación y que una moneda se mantuviera en el tiempo y que el oro fuera como hacia atrás en el tiempo y para siempre hacia adelante, como pierde valor en el mismo momento en el cual el mantenimiento consume recursos. Y pienso tal vez, todo esto me lo disparó igual escuchar ahora, no es algo que lo tenga tan cocinado. Pero pienso tal vez si por ahí, por ese lado se puede abrir una beta para pensarlo de otra manera. Yo quería decir una sola cosa y es el tema de nosotros tenemos muy internalizado la idea de ganar el dinero y de ganar el pan y de tener el mérito de ganar el pan. El dinero tiene ese valor también, o sea, ese valor de decirnos a nosotros que nosotros somos personas productivas para la sociedad. Y hace poco surgió una noticia que me llamó la atención, que simplemente tomaron gente de la calle, en los países nórdicos, bueno, ser de la calle en los países nórdicos debe ser bastante difícil, y le dieron sencillamente casas por un tiempo determinado, no en propiedad, pero sí sin alquiler, sin costo alguno, para que las tengan y para que vivan en ellas sin ningún tipo de requisitos ni nada por el estilo. Y después de un tiempo, de unos meses de esto, la persona, al tener un domicilio, logró tener también la posibilidad de volver a tener parte de su salud mental, volver a tener la posibilidad de tener trabajo, volver a ser parte de la sociedad. O sea, a salir de esa locura que representa estar sin un techo que lo cobije. Bueno, el tema entonces es que la vivienda, al ser uno de los temas que nos exige la sociedad capitalista de poder ir logrando lentamente conseguir nuestro crédito para poder pagar es como una forma en que nos está poniendo siempre una espada encima y que nos dice, si vos no cumplís con este requisito, pues no sos parte, y nos dice, si nosotros no logramos ser parte, nos excluye y nos lleva a un estado de destrucción humana cada vez mayor. Eso nomás lo único que quería aclarar en el tema de cómo la acumulación se convierte en algo que nos están forzando a hacer. Con respecto a lo primero que decías del dinero, absolutamente. Me parece que siempre hay pluralidad de dineros y hay pluralidad monetaria. Es muy poco habitual en la historia que una sola forma organice absolutamente un sistema. Incluso hoy mismo hay distintas maneras también de dinero y de moneda, de cómo circulan los créditos, los débitos, las distintas maneras de sistema de pago que vos mencionabas recién, también son formas dinerarias diferentes que tienen una relación distinta con la deuda, con el tiempo, con el salario. Si ya tenés el dinero es una cosa, si le estás prometiendo, si tiene que ver con la confianza o con la promesa de pago es otra. Eso, digamos, no sé si la lectura de Hessel derivó en pensar este tipo de cosas, de pensar que solo hay una sola moneda. Yo lo traía
traje a Gesell porque me interesa cómo trabaja un aspecto o un par de aspectos de la moneda que, bueno, justamente disparan esta especulación monetaria en otros, una especulación política con la moneda. Tampoco estoy para defender su proyecto, digo, no es que soy un gesseliano, es que me interesa ver entradas al tema y que un poco desmonten algunas cuestiones que tenemos más incorporadas en nuestra relación con el dinero y con la experiencia social en general. Eso por un lado. Y respecto a lo que decías vos allá, pensaba de otro tema que me resulta muy interesante para pensar la relación entre dinero y futuro, es la de endeudamiento y futuro. Porque justamente, digamos, la lógica de la deuda, yo no estoy en desacuerdo con toda deuda, quiero decir, o sea, hay deudas simbólicas que están buenas, hay deudas existenciales que están buenas, es decir, el problema de deberle algo a alguien no está mal, necesariamente, siempre debemos algo. Y quizá la relación con el malestar tenga que ver, a lo mejor en un nivel, con esa lógica de la deuda ineliminable para mí. Dicho esto, la deuda financiera es una modalidad del gobierno de lo posible muy afilada, muy precisa, muy cruel, en la cual en este país hace muchísimo, digamos, pero para algunos autores hace 40 o 50 años que ordena las formas de la economía, ¿no? Entonces, pensaba cuando lo que decías, pensaba en relación a eso, que por ahí no mencioné nada, pero que hay algo de la deuda financiera, de cómo funciona y de cómo ordena nuestras imágenes de futuro y lo posible, que bueno, me parece que también ahí el dinero aparece de una manera muy, muy inmediata en su politicidad, mucho más que en su carácter económico en sentido estricto, como un mecanismo de gobierno del tiempo y de lo posible muy preciso. Entonces, por ahí traer un poco la discusión sobre esto, sobre dinero, sobre moneda, también quiere ver si podemos horadar algo de eso. Pareciera que... mi diagnóstico es que está como poco pensado, o sea, en el sentido, es un problema que parece que, de nuevo, o se resuelve en términos aritméticos de más o menos cantidad, o se resuelve en términos ontológicos de no hay. Y me parece que en el medio hay una tierra como, al menos para ciertas discusiones, que puede ser potencial. Tiene que ver con lo siguiente. Quizá hay problemas de interpretación de mi parte, pero vos mencionabas, creo que es fischeriana esta idea de que el malestar condensaría como una potencial disrupción frente al sistema, ¿no? Pero por otro lado, a mí lo que quizá me hizo no terminé de entender es cuando te referías a las terapéuticas y a los fármacos como mercancías. Eso significaría, entiendo yo, como una neutralización de esa potencialidad disruptiva. Y quería preguntarte si sería la única manera de pensarlo. Sobre todo teniendo en cuenta, digamos, presté bastante atención, digamos, a justamente cuando, no me acuerdo tu nombre, perdón, a Facu, cuando mencionabas la dialéctica digamos, frente a dos dimensiones que podrían ser antinómicas, si no hay una dialéctica posible yo entendí que eran como o una cosa o la otra, o que ¿Dialéctica entre qué? Claro, entre digamos, ciertos procesos, digamos, de elaboración de determinadas, digamos, frente a lo que podría derivar, digamos, del malestar o del síntoma derivar en un agotamiento, digamos, en una impotentización, ¿no? Si podría pensarse también como... y también pensar si la dimensión del malestar, si no se podría pensar como algo constitutivo, es decir, quiero decir, si solamente lo podemos remitir al capitalismo, digamos. No sé, yo no viví otra alternativa.
no la viví, pero quiero decir, si no te parece que, no sé si hay una dimensión del malestar que es condición en lo humano, no sé. Bueno, nada, eso, gracias. Creo que estoy de acuerdo en lo que me preguntabas. Quizás me expresé mal, pero me parece una muy buena pregunta. Yo diría así, me da la impresión de que en Fischer está esta idea, pero no solo en Fischer, en la historia de la antipsiquiatría, Deleuze, Guattari, una larga historia de teóricos anticapitalistas que trataron de pensar la politicidad de lo que llamamos salud mental. Que allí donde un cierto discurso hegemónico nos dice que en el padecimiento hay un déficit, una carencia, un desequilibrio, algo que nos falta, estos teóricos vienen a decir que en el malestar hay una cierta posibilidad de elaborar una potencia, una fuerza, una energía, etc. De hecho, en toda esa tradición está la idea según la cual en esos malestares que llamamos psíquicos, depresiones, ansiedades, angustias, anorexias, etc., también se está elaborando de alguna forma algún modo de descontento social, una forma de negatividad, un rechazo ante cierta injusticia, una inconformidad ante una situación injusta, una incomodidad, todas formas de lo negativo. Lo que yo trataba de traer es que me parece una premisa muy válida, y no estoy diciendo que eso no suceda. De hecho, el malestar diría yo, cumple una función ambivalente en las prácticas. Muchas veces es potencia, es fuerza, es antagonismo, es descontento politizado, es rabia resistente y rebelde, pero ese mismo malestar, primero, no siempre tiene derivas liberadoras. El malestar también puede devenir fascista. De hecho, hoy, si hay alguien que está leyendo, interpretando, capturando, politizando y representando el malestar, son las derechas. Y ese mismo malestar muchas veces no solo es fuerza, potencia, etcétera, sino que también es aquello que empioja los grupos, que los rompe, que nos desmoviliza, que nos aquieta, que nos destruye. Entonces, no solo alcanza, me parece, decir que la potencia del malestar es una potencia finita, impura y ambigua, sino que muchas veces nos cuesta pensar cuando el malestar es impotencia, cuando es no poder, y no poder no es un problema. No siempre se puede politizar un malestar, no siempre hay ganas, recursos, amistades, grupos, espacios, y está bien. Y está bien que así no sea, pues si no, el politizar algo es un imperativo capacitista. Claro, no, porque eso supondría, digamos, un imperativo productivo. Claro, sí, claro. No, yo te preguntaba, perdón, la idea sé que no es conversar, pero no, pero está bien. Sobre lo que mencionabas sobre las terapéuticas como mercancía. No, sí, no, me parece, de hecho, cuando yo decía eso, estaba tratando de decir cuál es la perspectiva, yo creo que de las críticas a la cultura terapéutica, que es, tanto los fármacos como las terapias son mercancías que vienen a neutralizar y anestesiar, y por lo tanto a individualizar. A mí me da la impresión de que con el mismo gesto que decimos que el malestar es íntimo y estructural, y cuando decimos estructural es que responde a condiciones materiales de vida, a sistemas de opresión y explotación, y a su vez a trayectorias de vida, con el mismo gesto que decimos eso podemos decir, hacer una crítica sin concesiones al lugar ideológico en la reproducción de la normalidad capitalista que tuvieron a lo largo de la historia las terapias y los fármacos. La crítica a la psicología, a la psiquiatría, al psicoanálisis tiene más años que todos nosotros, y es una crítica muy virtuosa. Pero con el mismo órgano que hacemos una crítica sin concesiones a el carácter de función de control social que tienen esas prácticas psiterapéuticas, también creo yo que podemos alojar para las vías en las cuales atravesar terapias y fármacos hace nuestras vidas más vivibles. Entonces, con el mismo objeto se pueden hacer las dos cosas. Entonces, dicho en otros términos, no soy antiterapia y antifármacos. Por eso decía que en una sociedad postcapitalista quizás necesitamos terapias y fármacos bajo control de nuestros obreros psíquicos que somos nosotros. No me gusta la idea según la cual las terapias anestesian. Muchas veces, incluso anestesiarse, muchas veces es una forma de sobrevivir. Y está bien, desafectarse. Bueno, agradecemos entonces a todos y todas por acercarse y venir. Gracias.